lenguaje. Dice la definición, ¿qué puede ser lenguaje? El lenguaje puede ser oral, puede ser escrito, ¿verdad? En el ser humano estamos viviendo, es una manera de comunicarse entre ellos. Pasa. Ahí dice el lenguaje, por la puerta está pasando. El lenguaje tiene una función cerebral superior, luego es superior, no como es una diferencia de los animales. Eso no quiere decir que el lenguaje es exclusivo del ser humano, ellos tienen otra forma de comunicarse. Muy compleja. Un niño no nace hablando. El niño viene con su carga genética ya para poder hablar. Tiene las condiciones necesarias. Un animalito no va a poder hablar con una carga genética. Y el medio social, o sea, viene una interacción entre lo que él trae, su medio biológico, su información genética que él está trayendo, viene, y el medio social donde se adquiere cada lengua, el medio externo cultural, y los tipos de lenguaje que existen. Bueno, resulta la interacción. Aprendamos a hablar o escribir depende de dos condiciones. Uno, nuestra carga genética que nos corresponde a ello, y lo segundo, el ambiente en el que estamos. Pruebas al campo, ¿no? Hay niños que no aprenden nunca a hablar ni escribir, ¿no? Porque tienen trastornos genéticos, por más que vive una sociedad altamente desarrollada. O puede ser al revés, un niño con todas las condiciones nace, pero vive en un ambiente con poco desarrollo. Ahora, las áreas esenciales en el procesamiento del lenguaje son, es lógico, si yo no sé algo, tengo que escucharlo, ¿cierto? Dice el niño la manera como aprende a hablar. Dice, las áreas esenciales en el procesamiento del lenguaje son el área de Wernicke, situada en la región posterior del lóbulo temporal izquierdo, y hablamos del hemisferio dominante, por ser del izquierdo, y que va a decodificar la información auditiva del lenguaje. El niño no entiende porque todavía no tiene codificado en esta parte su lenguaje. Ya captó, dice, situada en la región posterior del lóbulo temporal izquierdo y que va a permitir decodificar la información auditiva del lenguaje. Decodificado, o sea, ya ha codificado previamente el proceso de aprendizaje. Luego viene el área de Broca, situada en la región posterior inferior del lóbulo frontal izquierdo y que está conectado con la corteza motora primaria de los núcleos oro-laringio-faringios y que codifica los patrones de inervación articulatoria del habla. Ya tenemos claro, ¿no? Capta la información, la interpreta, la quiere hablar, llega al área de Broca, empieza a articular los movimientos necesarios para poderse expresar con un lenguaje hablado, ¿sí? Si lo quisiera hacer con un lenguaje escrito, esa información va a viajar hacia el área de Exner, que se encarga del lenguaje escrito. Habla de un área motora suplementaria. Dice, justo frente al área motora primaria de la corteza cerebral humana existe una representación suplementaria de los movimientos. Para dominar esta zona localizada, o sea, el área motora en la superficie medial superior del giro frontal constituye un complejo sistema anatómico funcional para el inicio de la control de la función motora y expresión verbal. Que distinguirla del área motora primaria. ¿Se acuerdan cuando hablamos, dijimos, área, por ejemplo, del visual, área 17, ¿no es cierto? Es una área primaria. 18 es una área secundaria, ¿sí? Es igual. Área motora secundaria o suplementaria. El área de Wernicke, ¿qué tiene que ver el área de Wernicke? Va a ser el área de Wernicke como temporal. Es una parte del ser humano situada en la corteza cerebral en la mitad posterior del giro temporal superior y en la parte adyacente del giro temporal medio. Corresponde a las áreas de Brodmann 22, 39 y 40. Pertenece a la corteza de asociación o corteza asociativa, específicamente auditiva, situada en la parte posterior de la corteza auditiva primaria del área de Hertz. ¿Qué me va a salir esto cuando me empiezo a referir al lenguaje hablado?
¿Qué cosa, para qué sirve esa? Estamos hablando del área de Wernicke. Su papel fundamental radica en la decodificación auditiva de la función lingüística, función que se complementa con la del área de Broca, que procesa la gramática. La fase de esta área. La fase de esta área, la fase de Wernicke, se denomina como fluente, por lo que el paciente no presenta problemas con la articulación de la palabra. ¿Sí? Ahí que me está diciendo, ¿sí? La fase de esta, es una fase de Wernicke, se denomina como fluente. O sea, él puede hablar, ¿sí? Pero no puede interpretar lo que está. Lo que yo doy una pregunta, no interpreta, pero sí me va a dar una, no me va a responder, no me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Porque no estoy interpretando lo que le he preguntado. Entonces, la fase de esta área, la fase de Wernicke se denomina como fluente, por lo que el paciente no presenta problemas en la articulación de palabras. O sea, el problema no es la articulación de palabras, es de interpretación. ¿Sí? No interpreta lo que yo le pregunto. Si yo le pregunto por un tema, no interpreta el tema que estoy preguntando. ¿Sí? Porque su área de Wernicke está fallando, pero sí va a poder hablar cualquier cosa. ¿Sí? Si a ese muchacho le presentara la pregunta por escrito, ¿ustedes creen que hablaría? ¿Me respondería correctamente? Yo le hago una pregunta oral, ¿sí? Tal vez una de esa área, tiene una fase de Wernicke. Pero no se lo digo verbalmente, se lo escribo. ¿Qué creen que me va a responder? ¿Verbalmente? Sí, ¿cierto? Porque mi información está entrando por el área visual. No tiene que estar por información auditiva. Pues dicen, no hay disfunción motora del habla, sin embargo este no comprende lo que oye. No comprende lo que oye, a diferencia de la fase de Broca, denominada como no fluente, donde sucede lo contrario. Ahora una fase de Wernicke pues anterior. Ahora hablemos de una fase de Broca. ¿Me habrá interpretado bien la pregunta? ¿Sí? No. Me parece que sí. Dame la respuesta oral. ¿Me podrá dar la respuesta oral? No. Hámela por escrito. ¿La hará por escrito? Sí, lo hace. ¿Sí? Ya lo que no hay difusión motora del habla, sin embargo, este no comprende lo que hoy a diferencia de la fase de Broca, denominada como no fluente, donde sucede lo contrario, se pierde la habilidad para elaborar las palabras y el paciente comprende lo que escucha. Debe su nombre al neurólogo y psiquiatra alemán Karl Wernicke. El área de Broca dice, ya es, ya lo dijimos, el área de Broca está involucrada en la producción de la palabra hablada. En el procedimiento del lenguaje y en la comprensión se encuentra frente a la base de la corteza izquierda, un poco más arriba del ácido. Las lesiones en esta área del cerebro provocaría fascia Broca, caracterizada por la dificultad en la articulación de la palabra. El estudio realizado por la Universidad de Santiago constata que el área de Broca puede realizar interpretaciones distintas en un tiempo de un cuarto de segundo. Cuando queremos generar lenguajes, áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje, toda información verbal, hablando de información verbal, ¿sí? Se procesa dominantemente por la vía auditiva, tiene que procesar la palabra hablada, y secundariamente por la vía visual. Procesamiento por la palabra escrita es otro camino, de información. La vía táctil, olfativa y gustativa también son vías de acceso para dar una información. Tendrían un peso específico menor. Sin embargo, la vía táctil en relación con el procesamiento de información escrita tendría... Vamos a la primera. Toda información verbal se procesa dominantemente por la vía auditiva. O sea, somos más auditivos. Y secundariamente por la vía visual. La información
verbal pasa desde las áreas primarias a las áreas asociativas. Es lo que dijimos, ¿no? Llega la información, yo explico que tenga lenguaje. Llega la información, cuando habla del área visual llega la imagen al área 17, ¿no es cierto? Le tiene que pasar al área 18. Y vos sucede aquí. La información verbal pasa desde las áreas primarias a las áreas asociativas, secundarias y terciarias, donde finalmente se le confiere el significado. Cuando yo empiezo a aprender un idioma, ¿sí? Una palabra nueva me enfrento, hago la lectura correcta, ¿sí? ¿La puedo interpretar? No. Tengo que estudiar para que repetir y repetir para que esa quede en un área secundaria. ¿Sí? Me enfrento por segunda vez con esa palabra, ya la asocio, ya tengo la respuesta qué significa. Entonces, la información verbal pasa de las áreas primarias a las áreas asociativas y secundarias y a las terciarias, donde finalmente le va a conferir el significado. El centro crítico de procesamiento de información verbal corresponde al área de Wernicke. La información auditiva, en caso de que tenga que ser pronunciada en la repetición de la palabra, pasa del área auditiva al centro de Wernicke. Desde el área de Wernicke a través del fascículo arqueado, ojo, ¿sí? ¿Y cómo se comunica pues, Wernicke con Broca? A través del fascículo arqueado. Y de ahí a la corteza motora o área de ejecución motora. ¿Y qué cosa es el fascículo arqueado? Es un conjunto de fibras que van a interconectar el lóbulo frontal, todo lo que hace. ¿Sí? Por eso en el lenguaje está comunicado. ¿Qué cosas ese fascículo arqueado se comunica? Lóbulo frontal. ¿Quién está en el lóbulo frontal? Broca, ¿no es cierto? El lóbulo occipital, ¿quién está ahí? El área visual. El área temporal, ¿qué está ahí? El área auditiva. Ponen en relación regiones corticales de gran importancia para el lenguaje, o sea, están interconectadas cosas. La corteza motora va a regular los músculos de la boca, labios, lengua, laringe, que representan, digamos, en los dedos. Cuando se trata de oralizar una palabra leída, el recorrido sería la siguiente información. Sería de la siguiente manera: la información se dirige desde el giro angular al área de Wernicke y posteriormente va a seguir por el fascículo arqueado al área de Broca y de ahí a la corteza motora o área de ejecución motora. Esa es la secuencia que va a seguir cuando voy a dar el examen. ¿Sí? Vamos, la información se dirige al giro angular del área de Wernicke. Estoy escuchando, es un examen oral. ¿Sí? Y posteriormente sigue haciendo el fascículo arqueado al área de Broca. Y desde el área de Broca viene a la corteza motora para la ejecución del movimiento. O sea, el área de Broca, ¿qué cosa es lo que tiene? Tiene el esquema de la palabra. La ruta lectora también discurre por el margen izquierdo angular a través de un acceso directo no mediado por el deletreo de relación fonético-fonológico. En este caso, la información visual alcanza directamente el área de Broca sin discurrir por la circunvolución angular, sin que ello signifique que pudiera ser leída la imagen de una intermedia. Y los autores suponen que la decisión respecto al contenido verbal leído corresponde al amplio centro Wernicke como centro de interpretación del mensaje oído. Dicho centro, sin estar claramente delimitado, asigna la cualidad al término conocido a un término verbal que es conocido. En este supuesto, el término pasaría a ser considerado como significante sin significado, como sucede, por ejemplo, en la audición de pseudopalabras de palabras sin significado conocido. O sea, diciendo, si todavía no lo tienes guardado en tu área secundaria, no lo conoces. No tiene significado esa palabra. Que la puedes repetir, sí la puedes repetir, pero sin significado. Casi resumiendo, a nivel auditivo, ¿no? Externo o interno, ¿por dónde va a viajar la información? Por el área auditivo, octavo par craneal. ¿Quién la va a recepcionar? El área auditiva primaria, el 41. Viene el análisis fonético. ¿Qué quiere decir? Ya la escuché, tengo que ahora interpretarla. ¿Sí?
Análisis fonémico en el lóbulo temporal, discriminación de los órganos fonémicos, significados, área de Wernicke correspondiente al área 22 del hemisferio izquierdo, comprensión de los sintagmas. Sintagma, como si estuviera un diccionario en mi cabeza. Como se dice sistema nervioso, ese sintagma ya lo tengo en mi cabeza. Tengo que decir qué cosa significa. Cuando me pregunta el sistema nervioso, ya sé a qué se están refiriendo, pero cuando escucho la primera vez sistema nervioso, ¿qué cosa se comprensión de los sintagmas, área terciaria 39 y 40 del hemisferio izquierdo, reconocimiento general de la comunicación, implica áreas frontales, posteriores y frontales. Polo expresivo. El lenguaje oral se logra a partir de una combinación de músculos activados por la vía motora que mandan impulso al sistema bucofonatorio. El sistema central del lenguaje está constituido por las áreas cerebrales asociativas del hemisferio izquierdo, corresponde al área irrigada por la arteria cerebral media. La corteza que interviene, el estudios corticales que intervienen. En la zona del habla se localiza el área de Broca, el área de Wernicke y el fascículo arqueado que establece la comunicación entre ambos. Las lesiones en la zona del habla provocan afasias por desintegración que se caracteriza por la imposibilidad de repetición, porque el fluido que se daña va a causar daño. La conducta compleja requiere redes neurales de gran magnitud. El lenguaje depende de una red neural compuesta por otras redes locales separadas e interconectadas. Son básicas las áreas de Broca o Wernicke, pero no son las únicas, tienen que interactuar con otras áreas más. Vamos al esquema que se da. Información llega, áreas auditivas, área de Wernicke, el área visual, llega la información. Estos son otro tipo de información que llega a la zona de Wernicke de interpretación. Esa es la organización de las áreas de acción somática, auditiva y visual, quienes proveen información al área de Wernicke. El área de Wernicke tiene la información almacenada de todos los sintagramas situadas en la porción posterior superior del lóbulo temporal, en el área prefrontal y el área del lenguaje, de Broca en el lóbulo frontal. El área de Wernicke no solamente almacena información auditiva, ¿no es cierto? Almacena también información visual, táctil, áreas corticales del habla y el lenguaje en la corteza cerebral humana. Las lesiones de daño, las lesiones en la región frontal anterior, denominada área de Broca, que va a determinar alteraciones en la producción del habla. Alteraciones en un área de la corteza temporal denominada área de Wernicke perturba la comprensión del lenguaje. Y la lesión del giro supramarginal impide la repetición de la palabra oída. Codificación y decodificación del lenguaje. En la codificación, ¿qué es la codificación? Voy dando interpretación a cada una de las palabras. Cuando me preguntan qué es esa palabra que he oído, tengo que descodificarla. Lo que he hecho primero es, cuando estoy en el proceso de aprender, estoy codificando la información. Cuando me la preguntan, vuelvo a escuchar esa palabra y empiezo a desarmar o a decodificar lo que me están preguntando. La codificación y decodificación del habla y del lenguaje no únicamente es importante el corte cerebral, sino que también tiene las estructuras subcorticales, especialmente el tálamo.
La función del tálamo es recibir la proyección de las fibras nerviosas del córtex del sistema nervioso y enviar información a toda la parte de la corteza. Procesos de codificación y decodificación del habla y del lenguaje intervienen los mecanismos nerviosos sensoriales, motores, asociativos. Entonces ahí viene pues, el aprendizaje. No puedo aprender de una sola manera, tengo que aprender de varias maneras. Dice, procesos de codificación y decodificación del habla y del lenguaje intervienen mecanismos sensoriales, mecanismos motores o mecanismos asociativos que se encuentran interconectados. Hay que ver pronunciamiento de una palabra escrita. Cuando están haciendo un examen escrito, ¿no es cierto? ¿Dónde llega la información? Luego va a pasar a las áreas motoras, a las áreas suplementarias. Tiene que llegar al área web. ¿Cómo quieres que te respondas? Oralmente o en forma escrita. Es en este caso en forma oral. ¿Sí? Si fuera escrita, esto va a dirigir al área de Heckscher, que está casi a su costado. Y si la información fuera, la pregunta fuera oral, va a llegar aquí, ¿no es cierto? Esto va a llegar aquí. ¿Y de aquí dónde va a ir? Aquí, ¿cierto? Y de ahí va a organizar la respuesta verbal. Ya habíamos adelantado, ¿no? El pronunciamiento de una palabra oída. ¿Dónde llega la palabra? Corteza auditiva primaria. ¿Sí? ¿Antes llegó a dónde? Corteza visual primaria. ¿Sí? Ahora fue una pregunta escrita. Esta es una pregunta oral. ¿Sí? ¿Dónde llegó la información? Y hablar no es un proceso sencillo. Se realiza mediante regulación del lenguaje, se realiza mediante sistemas motores voluntarios. Y eso da una respuesta. Vías piramidales, para hablar, ¿qué tiene que incluir? Ya lo sabemos, ¿no? Nuestra vía motor. Trato córtico espinal, la vía piramidal, trato córtico nuclear, sistemas motores involuntarios, interviene la vía extrapiramidal, todo esto interviene para hablar. Cuando aquí dice, la lesión de la vía piramidal o extrapiramidal puede producir diversas alteraciones del lenguaje del habla. Un parkinsoniano, ¿cuál es? ¿Habla bien? No, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Él tiene trastornada su vía piramidal? No. ¿Y por qué no habla bien? Porque tiene que estar comprometida en el habla el sistema extrapiramidal. Los trastornos del lenguaje son esos, ¿sí? A nosotros nos interesan las afasias y las apraxias. ¿Qué cosa es la afasia? La afasia es un trastorno a consecuencia de una lesión a las partes del cerebro responsables del lenguaje y puede causar problemas con cualquier o todas las siguientes de expresión, comprensión, lectura y escritura. Esa es la afasia. O sea, es una afasia de expresión y una afasia de comprensión. Las afasias son resultado de eso. Dice, aparece como consecuencia de una lesión del sistema nervioso central en un momento en que el lenguaje existía. La afasia tiene que ser una persona que ya sabía. Y se aparece como consecuencia de una lesión del sistema nervioso central en un momento en que el lenguaje ya existía en el individuo que padeció la lesión cerebral. Las causas pueden ser hemorragias, tumores, traumatismos.
¿Cómo podemos clasificar esas afasia? ¿Sí? Puede ser afasia de Broca o afasia de Wernicke. Ese segundo tipo de lesiones los trastornos causados sobre los diferentes factores que intervienen en el lenguaje lo podemos clasificar en afasia de Broca, de Wernicke, afasia de conducción, afasia global. ¿Qué cosa es la afasia de Broca? Será por lesión de la circunvolución frontal inferior, o sea, se ha lesionado el área de Broca. ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es su manifestación? Se caracteriza por la casi imposibilidad para poder articular palabras y el empleo de frases cortas. Habla muy corto, no muy expresivo. O sea, está claro, la fase de Broca es expresiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Fase de Broca por lesión de la circunvolución del área de Broca se caracteriza por la casi imposibilidad de articular palabras y empleo de frases cortas, que ha perdido el esquema de las palabras. Pueden estar alteradas la denominación de la lectura alexia. Pueden estar alteradas la denominación, la lectura alexia y la escritura gráfica. La comprensión es mejor que la expresión, porque es un daño de expresión, ¿no es cierto? No es de comprensión. ¿Sí? Por eso dice, la comprensión es mejor. O sea, él sigue comprendiendo las palabras. Lo que no puede hacerse es expresarse bien. La comprensión es mejor que la expresión. Suele acompañarse de parece de mi cuerpo derecho. ¿Por qué se parece de mi cuerpo derecho? Porque a veces uno tiene el accidente, tiene problemas en el lado izquierdo y su habla no está tan dañado. Las manifestaciones son sobre mi cuerpo izquierdo y no se daña mucho su habla. Pero cuando tiene el problema del lado derecho, sí se afecta. ¿Por qué creen que pasa eso? Por eso dice, ¿por qué creen que es el paso que se ha preguntado? Que cuando su lado izquierdo de su cuerpo está dañado, su habla no se compromete mucho. Pero cuando tiene, vamos a un caso, el paciente que tiene una hemorragia cerebral en el lado izquierdo, ¿cuál va a ser la manifestación motora de su daño? En el lado derecho, en el cuerpo derecho, ¿sí? Porque digo que está cruzado. ¿Y por qué en ese caso se altera el lenguaje? Más que se puede en otro lado. Porque esto es el hemisferio dominante, ¿sí? Puede estar alterada la denominación de la lectura léxica y la escritura gráfica. La comprensión es mejor que la expresión. Suele acompañarse de parece de mi cuerpo derecho, síntomas de una afasia de Broca. El paciente habla poco y tiene conciencia de sus errores. Tiene problemas para encontrar palabras deseadas. Su articulación es deficiente, las palabras que emite están deformadas, la comprensión del lenguaje es casi normal. ¿Comprende lo que estoy preguntando? Es una fase de expresión, no de comprensión. En la de comprensión, ¿cuál sería? La de Wernicke, ¿no es cierto? La fase de Wernicke, por lesión del área temporoparietal, hay déficit de comprensión. La anterior era de expresión. Y un habla fluida, pero completamente desprovista de sentido. Responde cualquier cosa que no entiende. Habla con oraciones largas que no tienen ningún significado. Agrega palabras innecesarias, se inventa palabras. ¿Sí? O cuando le preguntas, te vuelve a repetir con las mismas palabras que tú le has hecho. Por eso dice, emplea palabras innecesarias, cambia unas palabras por otras, habla de todo, ¿sí? No se le entiende lo que dice. Dice, tiene grandes dificultades para comprender y entender el habla. Él mismo no se entiende. ¿Por qué él mismo no se entiende? Un niño, ¿cómo empieza a hablar? Un niño empieza a hablar de esa manera. Pronuncia la palabra y un niño se empieza a entender. Si esa persona dijera algún término, ¿qué significa eso? Lo que tú has dicho, ¿qué significa? El mismo no se entiende. La fase de Wernicke tiene generalmente grandes dificultades para comprender y entender el habla, incluyendo la suya,
por lo tanto no son conscientes de los errores que cometen. Los síntomas, ¿cuáles son? El paciente habla mucho, como si estuviera alterado, las palabras que usa están transformadas, cambiadas de lugar, alteradas en su fonética. El paciente no entiende lo que se le pregunta, ni es consciente de sus errores. Es la característica de este tipo de paciente. La otra, la fase de conducción, ya es por lesión del fascículo arqueado que conecta el área de Broca y la de Wernicke. La principal característica es una incapacidad para la repetición más fluida que en la fase de Broca, pero menos que en la de Wernicke. Dice, realiza muchas pausas en un intento de encontrar las palabras adecuadas. Comprensión del lenguaje conservada, lo que entienden, ¿sí? No suele haber parece del hemicuerpo en la fase colónica. ¿Por qué será esto? La fase de conducción realiza muchas pausas en un intento de encontrar las palabras adecuadas. Su comprensión, porque ¿qué cosa se ha dañado ahí? El fascículo arqueado, ¿cierto? Entonces él sí entiende las palabras. Él sí es consciente de sus errores. Él más bien quiere mejorar como el niño cuando está aprendiendo a hablar, el niño ya tiene la palabra en su área de Wernicke, ¿sí? Y la quiere expresar y no le sale bien. No sé si ustedes han visto, tienen sobrinos, usted le da al niño, pronuncia la palabra, no le sale y vuelve a repetirla. Y la vuelve a repetir, y la vuelve a repetir hasta que una de ellas le sale y usted no ve cómo cambia la cara de felicidad del niño, porque se siente realizado. Está comparando lo que él sabe con lo que él está pronunciando. La fase global está ahí que falla, la comprensión como la expresión. Entonces tenemos la fase de comprensión, de expresión y la fase global, ¿sí? La fase global, tanto la comprensión como la expresión están alteradas, se produce generalmente por la interrupción temporal del riego sanguíneo de la arteria cerebral media, aunque puede recuperarse la irrigación que se establece nuevamente. Tratamiento de las fases, eso no nos corresponde. ¿Qué corresponde ser? Entonces, tienes que estimularlo, ¿sí? Porque adicionalmente hay que referirse al tratamiento de esa parte. Los adicionales tienes que motivarlo, ¿sí? Tienes que hacer ver que tienen errores para superarlo. El adyacente, ¿qué cosa estaría comprometido? ¿Quién está más comprometido el cerebro? Él comprende bien, se expresa bien, podría expresarse bien, pero no está coordinando adecuadamente. Por eso en esta parte dice variación de los movimientos requeridos para la producción del habla. Él tiene el esquema de la palabra con pronunciar, pero no coordina correctamente. El que se encarga de la coordinación es él. Por eso los pacientes que tienen daño en el cerebelo entienden lo que se les habla. ¿Ustedes creen que entienden o no entienden? Sí, tienen que entender. Su problema va a venir cuando le va a tener que dar la respuesta, ya sea hablada o escrita. Porque para escribir tengo que coordinar músculos, ¿no es cierto? Para hablar tengo que coordinar músculos. Y
para coordinar el cerebro tiene que estar recibiendo información propioceptiva para saber en qué posición están las distintas partes de mi cuerpo, los cuerdas vocales. La apraxia. Dice, ¿qué es la apraxia? Ataxia es, ¿qué cosa significa ataxia? Coordinación, ¿cierto? La praxis se caracteriza por un déficit de ejecución o no ejecución absoluto de gestos o patrones motores complejos, en ausencia de déficit motor. O sea, no es pues, una persona que tiene daño en las estructuras motoras, no. Que impide realizar un movimiento de forma independiente. En todos los procesos que van a acompañar el trastorno de la motricidad hay déficit de ejecución gestual, pero no puede incluirse dentro de las apraxias. Es un paciente que lo han operado de las cuerdas vocales, ¿sí? Y se le dañaron las cuerdas vocales. Eso no es una apraxia, porque hay daño en las estructuras de expresión, no es daño del sistema nervioso. Pues en ausencia de déficit motor que impide en todos los procesos que van a acompañar el trastorno de la motricidad hay déficit de ejecución gestual, pero no pueden incluir dentro de las apraxias. Se les lesionó las cuerdas vocales. ¿Cómo definimos la praxis? Se define a la dificultad para ejecutar praxis por práctica, ejecución. Se define como praxis a la dificultad para ejecutar movimientos intencionales en ausencia de factores motores o psíquicos que pueden, ojo, me voy a reiterar, en ausencia de factores motores, no tengo daño en las cuerdas vocales, o psíquicos, ¿sí? No es un paciente con trastornos mentales, no es un RM, ¿sí? Que puedan intervenir en su desarrollo. Se clasifica en apraxia ideatoria, que es la incapacidad de organizar la secuencia de los actos tendientes a un fin, como vestirse. Si yo le digo, a ver, señor, un niño pequeño vestirse correctamente. ¿Sí? Cuando tiene apraxia le digo, vístete correctamente. Se va a querer poner primero los zapatos y después las medias. Si es un adulto, le digo, a ver, fúmate este cigarro que le gustaba fumar. No saben ni para qué sirve el cigarro, ni para qué sirve el fósforo, ¿sí? O el encendedor. Entonces, clasifican a apraxia ideatoria. ¿Qué cosa es la apraxia ideatoria? Es la incapacidad de organizar, porque para fumar ya tengo el esquema, ¿cómo vamos? ¿Sí? Me pongo el cigarro a la boca, voy a prender el encendedor, y, ¿sí? Tengo una secuencia. Pero ¿qué dice aquí? Es la incapacidad de organizar la secuencia de los actos tendientes a un fin. ¿Cuál era el fin? Encender el cigarro de fumar, ¿no es cierto? Ese era mi objetivo final. Pero cuando dice aquí, ya has perdido esa capacidad de organizar secuencialmente. Ejemplo, vestirse es una apraxia ideomotora, dificultad para ejecutar un gesto, apraxia constructiva, incapacidad para construir figuras con un orden espacial. A ver, ¿cómo llegarías a tu casa? ¿Sí? Si está normal, salgo de la universidad, me voy por tal sitio, voy por tal sitio, ¿sí? Me hace un camino, una secuencia. Pero cuando tiene este daño, estoy en la universidad, por si que vive en el cono sur, se pasa a la plaza de armas, de la plaza de armas regresa a la UPT, de la UPT regresa al OVA, ¿sí? No hay orden, ha cambiado todo, el esquema ha perdido. Si es la ejecución, aparece el lenguaje, sería imposibilidad de entornar los sonidos escuchados. Si así como para vestirse en una secuencia, para armar una palabra necesitamos secuencia. Entonces, pierde esa capacidad en la praxis. Pues esa imposibilidad de entonar los sonidos escuchados. Es la pérdida de la capacidad de realizar movimientos aprendidos por la lesión de una área específica del cerebro. Estas pueden ser las causas. Lesión, trauma, ACV, demencia.
enfermedades neurodegenerativas, tumores cerebrales. Existen dos formas de apraxia: una frontal, simétrica, que está asociada con la fascia de Broca, y otra parietal idiomotora, que está relacionada con la afasia de convulsión. Del habla se caracteriza por una alteración en la planeación o programación de los movimientos secuenciales en la producción del lenguaje. Ese niño hablaba correctamente, porque tiene planificadas con la misma palabra y las frases, oraciones. Por eso el niño aprende primero palabras, ¿no es cierto? Después ya hace frases, después ya hace oraciones. Va armando sus esquemas, está haciendo un esquema de conversar. Dice la apraxia del habla se caracteriza por una alteración en la planeación, que ya no va a planear o programación de los movimientos secuenciales utilizados en la producción del lenguaje oral. Hay distorsión en los fonemas, omisiones y sustitución de sonidos. La velocidad de producción se encuentra alterada y el lenguaje se produce con dificultades. La apraxia verbal cuando hablamos de sueño, ¿sí? El sueño tiene ritmo, ¿verdad? Hay ritmos, no se llama un biorritmo. No está desorganizado. Nosotros los seres humanos estamos desorganizados. Por millones de años, el ser humano está acostumbrado a dormir de noche y trabajar de día, ¿cierto? Porque van al campo. A las 6 de la tarde la gente se va a dormir, ¿no? Y a las 5 de la mañana está levantando y a trabajar. Es un ritmo. Todavía no hemos alterado una que trabajar en la noche o de día dormir, etc. Hay consecuencias en el futuro. Y ese es el tema manifestado en gente que tiene tantos trastornos neuróticos, porque estamos alterando nuestra forma de ser. Por millones de años el ser humano está acostumbrado a ciertas cosas, porque la misma luz solar tiene influencia sobre nuestros biorritmos. Pero cuando duermen de día y se vuelven a dormir de noche, no es igual, ¿sí? Entonces, los ritmos pueden ser circadianos, infradianos o ultradianos. ¿A qué se refiere cada? Un ciclo menstrual es un biorritmo, ¿sí? La secreción de cortisol también tiene un biorritmo. Hay horas en que se produce mayor cantidad y horas en que se produce menor cantidad. Pues los animales también cambian de pelaje cada cierto tiempo, porque son biorritmos los que tienen. Son ritmos de la vida, ritmos regulares. Esos son los ritmos biológicos. Son para ubicarnos a qué se llaman los biorritmos. Hasta la naturaleza tiene sus biorritmos. Sí, tiene primavera, verano, otoño, invierno y otro, le da la vuelta de esa manera. El tipo de ritmos pueden ser infradianos, ritmo de periodos mayores a 24 horas, por ejemplo el ciclo menstrual. Es un ultradiano, se dan varias veces cada 24 horas. Su frecuencia es menor de 24 horas. Alimentación, sueño, fases de REM y los sueños, que vamos a hablar más pronto.
circadianos dan aproximadamente cada 24 horas. ¿Esto a qué se refiere ultradianos? Cuando yo me voy a dormir, vamos a ver, hay una fase de sueño en REM y no REM. Eso está dando menos de 24 horas. Y cuando hablamos de ciclo sueño, porque aquí estoy hablando de sueño, no sé cuánto, ¿sí? Y aquí estoy hablando de un ciclo de 24 horas, que ya está hablando un poco más amplio. El sueño lo está metiendo en esa parte. Esos son los ritmos que puedo ver. Vigilia y sueño, de lo que nos interesa. Fisiológicamente son estados normales. Estado de vigilia es normal, como estamos ahora. Estar dormido es normal. Pero tener insomnio ya no es normal. Estar en estado de coma tampoco es normal. Los estados normales es la vigilia y el sueño. Dice, ¿qué cosa es el sueño? Es el estado recurrente irreversible. Es irreversible, ¿no? Se repite cada 24 horas de inercia muscular y disminución de la reactivación sensorial hacia el medio. Cuando uno está dormido, ¿cómo está el tono muscular? Está disminuido. Se han suspendido, durante el sueño se han suspendido las actividades mentales conscientes, no hago nada consciente